casi acercándonos a las 12 menos cuarto de la mañana. Nosotros seguimos en Buenos Días Iberoamérica, esta vez para hablar de historia y de la condición de la mujer. Casi me traiciona el subconsciente porque tenemos a Ana Belén García, que es una historiadora asturiana, si bien cabe decirlo, que es la autora de un libro que está a puntito de salir, que se llama Las heroínas silenciadas en las independencias hispanoamericanas. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Iberoamérica. Muy apropiado, ¿no? Sí. Muy apropiado además el título del libro. Sí. Para nosotros. El título del y libro. denso, tiene mucha información el título, mucho. ¿Qué podemos deducir de ese título? Pues este título tiene un triple objetivo que me interesa mucho explicar, porque en primer lugar, el primer objetivo es dejar claro, afirmar que no ha habido solamente una independencia hispanoamericana, sino que ha habido muchos procesos que se diferencian entre sí, aunque tengan también puntos comunes. El segundo objetivo es el que está dentro de la palabra, del adjetivo silenciadas, que quiere denunciar el olvido al que han sido condenadas las mujeres por la historia, porque muchas de estas mujeres actuaron decisivamente en los procesos independentistas, pero la historia las ignoró, o en el mejor de los casos las relegó a un segundo término, como madres, esposas, hijas o hermanas, pero nunca como protagonistas. Y el tercer objetivo es el que está dentro de la palabra heroínas. Con ello yo no quiero crear un prototipo independentista de mujeres excepcionales, sino todo lo contrario. Lo que quiero es amplificar esa voz de las mujeres que han sido silenciadas, de todas esas mujeres que pelearon, lucharon por conseguir la libertad de su tierra y obtuvieron como recompensa el olvido o el desprecio, y ese sería el significado del título. El olvido hasta ahora, hasta que tú escribes este libro. Bueno, ha habido otros libros, pero bueno, este libro lo original que tiene es que abarca toda Hispanoamérica. Eso es quizás la característica del libro, porque hasta ahora se han hecho muchos trabajos, pero a nivel nacional, no a nivel continental. O sea, ¿cómo se desarrollaron esos procesos independentistas? Es decir, ¿por qué se originan y cómo evolucionan hasta conseguir la independencia de cada una de las regiones en Hispanoamérica? Pues ha habido una interconexión entre España, entre una parte y otra del océano, lo que era en ese momento la metrópoli, España, y el otro lado del océano, que eran las colonias españolas en ese momento. La invasión de España por parte de las tropas napoleónicas fue el estallido, pero la situación, el campo de cultivo ya estaba dado en América, había descontento de todos los estamentos, y eso fue el detonante que hizo que estallasen estos procesos. En España se crearon muchas juntas en contra de la invasión napoleónica, y en América se hizo lo mismo, se emuló esas juntas, lo que pasa que eso dio lugar a esos procesos independentistas. Pero una esto conexión fue increíble entre la metrópoli y las colonias, ¿no? Totalmente, sí. Por tanto, si no hubiera ocurrido quizá la invasión napoleónica y no hubieran tenido, como consecuencia de esa invasión, no se hubieran creado esas juntas, a lo mejor esos procesos independentistas en Hispanoamérica se hubieran ralentizado, es decir, hubieran ocurrido en otro momento. Sí, en otro momento. Hubiesen ocurrido, porque hubiesen ocurrido igual, pero más adelante, no en el momento en que empezaron, porque en 1809 se creó la primera junta en América, en Chuquisaca, que es una población del Alto Perú, lo que es hoy el actual Bolivia. También en 1809 se creó la Junta de Quito, bueno, que se convirtió en Luz de América, y luego más tarde, si tenemos un ratito, hablaremos de una mujer que fue decisiva en esta Junta de Quito, ¿no? En el grito, porque se les llama los gritos independentistas. Pues vamos a hablar de esas mujeres, que claro, siempre, la historia siempre nos ha explicado, nos ha hablado de los hombres, ¿no? De los líderes hombres que han logrado cosas pues como los movimientos independentistas, Napoleón, siempre hablamos de los hombres, ¿no? Que sí, de Bolívar, cambios, de San Martín, de O'Higgins, etcétera, etcétera. Porque lo que hizo la historia tras la independencia fue crear el héroe, crear el héroe. ¿Y quién era el héroe? El héroe era un hombre y criollo, además. Las minorías, los elementos marginales quedaron al margen de la historia, como podían ser los indígenas, los negros. ¿Ocurre siempre eso? Siempre ocurre. Los más débiles no aparecen reflejados en los documentos históricos. ¿Los vencedores o...?
Porque la escriben los vencedores y los más fuertes, ¿no? Sí, porque la escriben los vencedores. En este caso, las minorías y las mujeres como minoría también fueron relegadas, precisamente por la concepción que había de la mujer en ese momento en la sociedad colonial. La sociedad colonial y la sociedad española también, en las dos. La sociedad colonial en ese momento se regía por unos valores de un sistema patriarcal, apoyados por la moral de la Iglesia Católica. Entonces la mujer era un ser desprovisto de entendimiento, que se movía solamente por sus sentimientos y necesitaba de la tutela de un hombre, la tutela masculina, bien fuese de su marido, de su padre, de su hermano. La mujer estaba circunscrita al espacio privado, no, le estaba vetado la esfera pública, pero lo que ocurrió es que cuando estalló, cuando el conflicto bélico, se abrieron espacios para la mujer. La mujer tomó las riendas de su vida porque faltaba el hombre. Muchos hombres se movilizaron, otros murieron, ella tomó las riendas y en ese nuevo rol cómo se manifestó fue participando en la independencia. Fue una oportunidad. Claro, ¿de qué forma participó la independencia? De muchas formas. Las formas dependen de la clase social y del color de piel también. A ver, os explico. En principio, las formas van desde patrocinar tertulias que hacían las mujeres de élite. ¿A qué te refieres con patrocinar? Ellas organizaban tertulias o encuentros que tenían, el aspecto era de encuentros literarios, pero en realidad lo que se discutía eran las ideas, las ideas ilustradas, e incluso se preparaban planes que luego fueron los planes independentistas. También recaudaban fondos. Ellas también sufragaban muchas de las campañas libertadoras con su dinero o con joyas, esto las mujeres de la élite. Pero luego las mujeres más humildes y también las mujeres de clase social alta participaban como espías, porque en un principio eso fue muy fácil para la mujer porque estaba considerada como una persona apolítica. Entonces se hablaba delante de ellas de todos los planes. Eso les hacía ser unas espías perfectas porque nadie sospechaba de ellas. Lo que ocurre, que nada de lo que dijeran, claro, porque la mujer era un ser sin entendimiento. Pero poco a poco, según se van desarrollando los procesos independentistas, esto cambia, porque se dan cuenta que sí piensa y puede realizar muy bien su labor, ¿no? Pero también participaron como correos, creando verdaderas redes de información que fueron importantísimas para llevar noticias al bando patriota, ¿no? el bando sublevado. También hicieron de soldaderas acompañando a las tropas, ahí hacían de cocineras, de enfermeras, de enterradoras, llevando armas, arreglaban esas armas también, y por supuesto hicieron de soldados y miembros de las guerrillas, algunas incluso fueron estrategas. Hicieron todo tipo de trabajos, su labor fue decisiva, incluso así lo reconoció el propio Bolívar o el general San Martín. Pero, ¿qué ocurrió luego? Que una vez que se independizaron los países y se constituyeron las repúblicas, se olvidó, porque la mujer volvió a su lugar, que era el espacio privado, el hogar, y la historia se olvidó de ella. Eso dependiendo de los estratos sociales, pero ¿qué acciones? Mencionabas antes que también dependían del color de piel. ¿Qué acciones? Sí, porque generalmente las negras, las mestizas, las indígenas, su clase social era muy humilde, eran las clases bajas. Las criollas, las blancas, su clase social era alta. No quiere decir que todas las blancas fueran de clase social alta, porque también había blancas empobrecidas, pero para tener una clase social alta habría que ser blanco, habría que ser criollo. Alguna mestiza puede también integrar la clase social alta, pero es más raro. Cuéntanos algún caso concreto de alguna mujer, de alguna heroína de estas. Hay muchas. No sé, la heroína por antonomasia es Manuela Sáenz, conocida injustamente como la amante de Bolívar. Pero yo la trato en el libro como la amante de la libertad, porque ella fue una libertadora, igual que Bolívar fue un libertador. Y ella participó en la independencia mucho antes de conocer a Bolívar,
y fue decisiva esta mujer, hizo de todo, desde espía a soldado, a estratega, libertó 3 países, Ecuador, Perú y Colombia. 3 países que se dice pronto. 3 países. Ella, Bolívar la llamó la libertadora del libertador porque le salvó la vida en 2 ocasiones, pero yo creo que tendría que ser llamada la libertadora. Ella transgredió todas las barreras sociales que se le imponían a la mujer y fue castigada. ¿Cómo fue castigada? Mandándola al exilio y muriendo en la pobreza. Esta es una mujer, pero hay muchas otras. Juana Zurduy en el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, fue también una mujer soldado que acabó sus días totalmente olvidada y en la miseria. No sé, para cambiar un poquito las que no fueron soldados, sino fueron espías, Juana Moro en Argentina, fue espía, formó parte de una red de espionaje de mujeres salteñas. Macacha Güemes. Espero que hayan tenido un final un poco más dulce. Las que formaban parte de las élites no murieron en la miseria o no fueron fusiladas, porque también hay que decir que muchas fueron fusiladas, generalmente las de condición más humilde. Por ejemplo, la Pola en Colombia, que era una mujer de una condición media, pero acabó siendo fusilada. O Juana Santos, también en Colombia, que organizó una guerrilla, también acabó fusilada. En México hubo muchas mujeres también fusiladas. En Colombia exactamente hay más de 120 mujeres que han sido fusiladas, de las que solo se conoce el lugar de fusilamiento y su nombre. Pero la verdad es que las consecuencias que tuvo la participación de las mujeres fueron nefastas, muy trágicas. ¿Qué te llamó la atención de todas estas mujeres para pasar 2 años investigando, documentándote para escribir este libro? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Sí, darles voz, porque la historia es que ha ocurrido algo muy curioso a raíz del Bicentenario, que se ha empezado a reescribir la historia no está completa, entonces hay que completarla, falta una parte, bueno no, faltan muchas partes, esta es una, darle voz a las mujeres, luego habría que darle voz también a los indígenas, a los negros, a los mestizos, que también participaron en esas luchas y nunca tampoco han sido reflejados por la historia, entonces es hora de reescribirla. Comentas antes que algunas de esas mujeres eran castigadas por habían llegado a transgredir todos los límites que se les habían puesto, como luchando, organizando las guerrillas, porque eso también lo hacen los hombres. Entonces, ¿dónde estaba su limitación y qué hicieron para ser capaz de sobrepasarla? Pues es muy sencillo, pasar al espacio público. Ellas estaban circunscritas al espacio privado, ellas eran protagonistas en el hogar, pero no fuera del hogar, no en la esfera pública. Ellas, solamente el hecho de salir al espacio público, eso ya es una transgresión. Luego hay otras que transgredieron totalmente los límites porque se metieron en política, porque intervinieron en asuntos de hombres. Los asuntos de mujeres podía ser cocinar, cuidar a los heridos, a los enfermos, resignarse, pero no intervenir en asuntos de hombres. Por eso Manuela Sáenz o Javiera Carrera en Chile o la Mariscala en el Perú fueron especialmente castigadas, porque habían transgredido todos los límites. Pero fueron castigadas a posteriori, supongo. Sí, después de acabar la independencia, después cuando se construyeron las repúblicas, ellas fueron olvidadas, en unos casos fueron castigadas, en otros casos fueron olvidadas. Y muchas, las que no acabaron fusiladas o ahorcadas, murieron en la miseria. ¿Ese concepto de la mujer heroína en el olvido ha cambiado? ¿O seguimos todavía un poco culturalmente olvidando a la mujer en los asuntos importantes? Los asuntos políticos, por ejemplo, en los asuntos que conforman un Estado. Sí, hemos avanzado muchísimo. Ahora, sobre todo, hemos avanzado mucho, pero hay casos, no hay un avance como debería de ser, siguen siendo casos aislados. Y yo lo que me interesa recalcar es que no hay una mujer heroína, no vamos a hablar de heroínas. Yo
las catalogo a todas como heroínas, pero para darles voz. Pero yo no quiero caer en hablar de heroínas, como podría ser Agustina de Aragón, la gran heroína que siempre hemos conocido, la que creó la historia. La historia creó heroínas, pero precisamente mujeres que tenían unas características especiales. Y eso es un arma de doble filo, porque eso lo que hace es olvidar a todas las demás. A todo el resto. Además, todas esas heroínas, por ejemplo, Juana Zurduy ha sido calificada como una heroína, a pesar de que hubiese muerto en la miseria, pero en la historia de Bolivia es una heroína. Incluso en la historia argentina, porque en ese momento el Alto Perú formaba parte del Virreinato de La Plata y pertenecía a lo que hoy es Argentina. A Juana Zurduy en el año 2010 la presidenta argentina le dio la categoría de generala porque ella era coronela y la ascendió, pero ese no es el caso. No vamos a caer ahí, en llamarla heroína, en darle una serie de características especiales. A ponerla encima de un pedestal. No, todas las mujeres son heroínas, todas, porque han transgredido los límites y han participado, unas de una forma y otras de otra, unas de forma más visible, otras menos visible, pero no menos importante. Entonces, y creo que en este momento ellas abrieron una brecha y vamos en camino. El camino no hemos llegado todavía al final del camino, hay que seguir trabajando. Y sobre todo en estos momentos en el que se está retrocediendo en derechos, ¿no? Y la mujer retrocede más todavía. Como por ejemplo, ¿qué formas, qué derechos, cuáles son las próximas conquistas que crees que la mujer debería conseguir? Las próximas conquistas, pues eso, lo que tú hablabas, una Angela Merkel, hay una Angela Merkel, pero hay una, ha habido una Margaret Thatcher, pero hace 2 décadas. No puede haber una, tiene que generalizarse, claro. Creo que esas son las conquistas. ¿Por qué no se ha generalizado todavía? ¿Por qué no se ha conseguido generalizar? Porque sigue habiendo trabas, ¿no? Sigue habiendo trabas, seguimos intentando conseguir esa igualdad de género. La prueba más evidente es que hay cuotas dentro de los partidos para conseguir la igualdad de género. Cuando se consiga no habrá cuotas. Entonces, claro, incluso la paridad, ¿no?, que intentó instalar Zapatero, que estaba estrictamente 6 ministros, 6 ministras, claro, pero... Eso es un manifiesto de que no la hay, de que no hay igualdad de género, porque cuando la haya no se necesita una ley. Número par, ¿no? No se necesita legalizar eso. No. Yo creo que es la mejor manifestación de que existe desigualdad. Pues aún queda mucho camino. Queda camino. Desde luego, pero bueno, pasito a pasito. Oye, mil gracias por venir aquí a nosotros a descubrirnos estas esta parte de la historia que muchas veces la olvidamos, ¿no? Sí. Pues gracias a vosotros por dejarme presentaros a algunas de estas mujeres. Esperamos con impaciencia la publicación del libro. Y esperamos que cuando lo publiques vengas aquí. Por supuesto. Y lo veamos y lo toquemos. Por supuesto, os regalaré un libro de ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora nos vamos a publicidad y a la vuelta, una vuelta muy dulce. Una vuelta muy, muy dulce, con repostería casera. Hasta ahora mismo.